Familia querida, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Cosechando lo sembrado es el tema del devocional de esta mañana. Una de las lecturas bíblicas más importantes en la palabra de Dios está en Génesis capítulo 8, verso 22. Dios estaba estableciendo el orden de los tiempos y esto sucede después del diluvio. Dios dice en el verso 8, verso 22 de Génesis: mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, cada vez que tú veas que el día y la noche aún existen, pues todavía existirá en esta tierra la siembra y la cosecha, la causa y el efecto, que lo que tú siembras vas a cosecharlo en esta vida o en la venidera. Y esto es lo que vemos en el devocional de hoy. Siempre decimos, eres hoy lo que sembraste ayer. ¿Y quieres que te diga algo? La más grande posesión que tú tienes en este tiempo es el tiempo. Muchas personas saben hacer un presupuesto financiero, pero nunca han hecho un presupuesto de tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estás sembrando tu tiempo? Muchas personas al borde de la muerte dejan fortunas y otros, aunque estén pobres, si tuvieran una petición que le fuera concedida, quizás sería un minuto más de vida. La oportunidad para despedirme de fulano antes de partir de este mundo. Pero el tiempo aceptable es hoy para escoger qué semilla vamos a sembrar y cuál es el uso que le vamos a dar a cada uno de los minutos, de los segundos que Dios nos ha dado. En la lectura de hoy, en Jueces 9:46 al 57, nos dice: cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Les recuerdo que estamos leyendo el libro de los jueces y que la historia de hoy, la lectura de hoy, nos cuenta de cómo, luego de que los hombres de Siquem se aliaron a Abimelech, este hombre malvado, para matar a 70 de sus hermanos y sacrificarlo en una piedra del dios Baal Berit. Lo sacrificaron en sacrificio a ese dios, a esa deidad pagana. Gracias a Dios, eso es algo que ha quedado un poco en el pasado. Aún hay sacrificios humanos y de animales tras bastidores. ¿Ok? No se habla mucho de eso, pero personas perfectamente civilizadas aún continúan con unas prácticas horrendas. Y sí, es cierto que días como el de Halloween, aún hay grupos de personas que se dedican a prácticas impublicables. Esto tiene un origen antiguo. La práctica del sacrificio humano. Conocemos la historia de los pueblos indígenas en América y los descubrimientos arqueológicos que han dado cuenta de masacres, de cosas horribles, espantosas. Y cuando nosotros leemos en la Biblia sobre los sacrificios que se hacían a dioses como Baal, Quemos, Moloch, uno queda espantado. El Señor prohibió los sacrificios. La ley de los hebreos prohibía los sacrificios humanos. Entonces, este pueblo se unió a este hombre malvado para sacrificar a 70 de sus propios hermanos. Pero la Biblia dice que esa mala siembra trajo una cosecha, y es que Dios sembró enemistad. Literalmente la Biblia dice que Dios mandó un espíritu inmundo y que 3 años después de este hombre estar gobernando, empezó la discordia entre Abimelech y Siquem,
quienes habían sido aliados. Lo que sucede en la lectura de hoy es que cuando Abimelech destruye a la persona que instigó la rebelión en aquel pueblo, en Siquem, él luego vuelve a la ciudad, pero toda la ciudad se refugia en una torre. Y vamos a ver lo que sucede. Este pueblo que había ayudado a Abimelech a matar a todos sus hermanos, ahora está tratando de escapar de él. Dice el verso 48. Y fue dado aviso a Abimelech que estaban todos reunidos, todos los hombres de la torre, en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte Salmón y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: los que me habéis visto hacer, apresúrense a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Ve, el hombre malo que ellos ayudaron, pues vino y los mató. Lo mismo pasa cuando hacemos alianza con el hombre malo, es decir, Satanás, cuando le obedecemos, cuando pecamos. La Biblia dice que a sus presos él nunca abrió la cárcel. La Biblia dice claramente que Satanás vino a robar, matar y destruir. Dice la Biblia: pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. No hagas pacto con Abimelech. Haz tu pacto con Dios, Jehová, el Dios de pacto. Lee la palabra de Dios, conócelo. Renuncia a todo aquello en lo que tú hayas entrado en pacto. Y tú dirás: ¿y cómo uno hace pacto con Satanás? Cuando tú practicas el pecado. Haces un pacto de esclavitud. Pero tú puedes hacer un pacto de libertad, de salir de la cárcel, como hizo José, porque José tenía un pacto con Dios y la cárcel no pudo retenerlo. Y Faraón tuvo que decir: saquen ese hombre de la cárcel. Y dice la Biblia que tuvieron que sacarlo deprisa, porque el faraón dio una orden muy apremiante. La tumba tampoco pudo retener a Jesús. El infierno tampoco podrá retenerte. Levántate en esta mañana en el nombre del Señor, como aquel hijo pródigo que dijo: me levantaré y me iré a la casa de mi padre. Dice la Biblia en el verso 50, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio en Tebes y la tomó. En medio de la ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. En resumen, vemos como Abimelech, quien se compuso con este pueblo para hacer el mal, los dos perecieron. La ciudad entera fue destruida y todos sus moradores. Y este hombre, al engrandecerse y ver que venció aquella ciudad, pues se fue a otro pueblo también a hacer lo mismo. Pero Dios le tenía una sorpresa. Una mujer dejó caer una piedra de molino de lo alto de una torre. Usted tiene que imaginarse, por ejemplo, la fortaleza Osama que hay aquí en la República Dominicana, en la zona colonial. Es más o menos algo parecido. Ellos entraron todos ahí y allá arriba, en la fortaleza, la mujer ve a este hombre que se pega a la puerta tratando de incendiarla. Y ella dice: pero mira, si yo dejo caer esto, a ver qué pasa. Justo en la cabeza le rompió el cráneo. En aquellos tiempos, ser muerto en batalla por una mujer era un signo de deshonra y vergüenza. Así descendió este hombre a la tumba, en deshonra y vergüenza. Que el Señor nos ayude, aleluya, a contar nuestros días, como dice la Biblia,
en el Salmo 90, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que seamos hombres y mujeres sabios, entendidos. Amén. Y que no hagamos alianza con Abimelech. Todopoderoso, me postro delante de ti. Tú das pago justo a nuestras obras y a veces traes cumplimiento a la maldición. Creo que algún día todos los injustos serán juzgados por ti. De ninguna manera justificaré la ira, la crueldad y la violencia en mi vida y la falta de perdón. Antes bien, los llevo cautivo a la cruz de Cristo.